que aprovechando esta reunión se puedan lanzar algunas orientaciones acerca del futuro inmediato. No me extenderé mucho, pero sí es importante que tengamos claro de qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que organizar. Después de este mensaje regresará el grupo, aprovecharemos para que cenen, brinden. Después de la cena vendrá Dolores a dirigir un mensaje, a motivar con el grito y posteriormente vendrá un mariachi. Y ya después, si se quitan la ropa o lo que quieran hacer, pues ya es parte del show que cada quien quiera desarrollar. Ahí hay libertad. Ya son muchos años, desde 1997, son 26 años que la izquierda llegó al poder aquí en la Ciudad de México. Y tenemos que recordar primero que no hay nunca un triunfo seguro. Recordar que el PRI durante muchos años, desde 1928 que reformaron la Constitución, gobernó la ciudad con regentes y que ellos no pensaban que fuera posible que perdieran las elecciones. Estaban muy ensoberbecidos, tuvieron un aviso en 1988 cuando el ingeniero Cárdenas fue candidato y aquí en la ciudad la mayoría fue cardenista. Pero como no se elegía jefe de gobierno, ellos siguieron gobernando. La primera vez que se eligió jefe de gobierno, en 1997, ganamos esa elección. Y el ingeniero Cárdenas fue el primer jefe de gobierno de izquierda de esta ciudad. 3 años después, estuvimos en riesgo de que no hubiera continuidad. Hubo una campaña mediática para linchar al ingeniero Cárdenas, aprovechando el asesinato de Paco Stanley en 1999. Se pidió su renuncia y como había anhelos de cambio, esos anhelos los capitalizó la derecha panista con la candidatura de Fox. Y aquí el PAN y sus aliados, en ese entonces del Partido Verde, de los 30 distritos federales que había, ganaron 25. Aquí en la Cuauhtémoc, en esa elección del año 2000, solamente Dolores ganó la alcaldía, la jefatura delegacional. Se perdieron todos los distritos, tanto locales como federales. La izquierda perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa y se perdieron diversas delegaciones. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coajimalpa, se perdió Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Esas no se pudieron ganar. Ganamos la jefatura de gobierno con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, gracias a una campaña muy exitosa que se hizo, una política de alianzas con varios partidos, y que 6 partidos, y que al final de la campaña el licenciado Marcelo Ebrard, que era candidato a jefe de gobierno por un partido que se llamaba del Centro Democrático, declinó a favor de Andrés Manuel. Aún así, Andrés Manuel obtuvo en el 2000 para jefe de gobierno 37% de los votos y el PAN
con Santiago Krill obtuvo 34%. Dolores ganó la alcaldía, la delegación, porque tenía un trabajo muy grande, hizo una labor muy fuerte como diputada denunciando el Fobaproa, pero solo ella ganó. No pudimos ganar los distritos. Por ejemplo, Vicky Jaramillo, que en paz descanse, compitió por el antiguo Distrito 8 Federal y lo perdimos. Así es que hay que recordar el pasado y asumir que la ciudad ha sido plural, que la izquierda en general ha ganado, pero salvo en el 2012, que hubo un proceso distinto, en general se dividía entre tres fuerzas: la izquierda, la derecha panista y la derecha priista. Como ellos iban divididos, aunque la izquierda no tuviera mitad más uno de los votos, sí era la minoría más grande y ganaba. Solo en las elecciones del 2012, por la campaña que se hizo, porque el PAN postuló a Wallace de la Mancha y el PRI a Beatriz Paredes, se logró que la izquierda llegara casi al 60% de los votos. Pero en las otras elecciones, cuando compitió Marcelo en el 2006, no se logró ese porcentaje, e incluso en el 2018, aún con el efecto López Obrador por esa elección, no logramos superar la meta del 50%. Y lo digo esto porque en ese entonces la oposición iba dividida, pero ellos, que siempre han coincidido, se dieron cuenta de que iban a seguir perdiendo, y en el 2021 se unieron el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. Y hubo un descuido de la izquierda y de Morena y de la Cuarta Transformación. Y fue así que los resultados no fueron los deseados. Todos sabemos que no tuvimos los triunfos que hubiéramos querido y que perdimos en el 21 Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, la Cuauhtémoc, Coyoacán, Coajimalpa, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, y que incluso se pudo haber perdido Iztacalco, pero ahí el PAN y el PRI fueron divididos y por eso Morena conservó esa alcaldía. No nos fue bien, hubo un resultado adverso. Hay que decir que en la Cuauhtémoc hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero todos recordamos que hubo una traición, una operación mafiosa, y que a pesar de eso, Dolores fue la candidata que obtuvo más votos que todos los demás candidatos. Sin embargo, no logramos obtener el triunfo, pero no nos hemos dado por vencidos. Del 2021 para acá, en los últimos 2 años, hemos trabajado para recuperarnos. Morena se ha puesto las pilas, se han hecho muchas cosas para recuperar el apoyo de la gente y para irnos al 24 a ganar la presidencia de la República, las 2 senadurías, las diputaciones federales
la mayoría en el Congreso local y recuperar las alcaldías perdidas y conservar las que se tienen. Este trabajo es de organización, de buen gobierno, de línea política, de alianzas, de estrategia. Y ya estamos en la necesidad de definir un rumbo estratégico. Ya se logró que se obtuviera una candidatura de amplio consenso en la 4T, en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso nos abre una gran posibilidad de volver a ganar la presidencia de la República. Estamos en todas las encuestas por arriba, pero la derecha y sus aliados inventaron una candidatura con una operación semiótica, con manejo de las redes sociales, con una narrativa mentirosa, inventaron una figura que busca confundir al electorado, disfrazando a una persona de indígena, inventando que vendía gelatinas, que era una próspera empresaria, que venía de una zona humilde, que provenía de la cultura del esfuerzo. Aunque ese disfraz se ha ido cayendo, no menospreciemos lo que van a hacer. Ellos van a ir a tratar de confundir a la gente, a decir que la esperanza ahora la tienen ellos, van a decir muchas mentiras y su plan es convencer a amplios sectores de la población. Traen una estrategia y mucho dinero. Y esta forma de actuar la están haciendo también en otros países, la derecha, inventando candidatos. Por ejemplo, en Argentina, un personaje que se apellida Milei es estrambótico, incluso en sus discursos insulta al Papa, pero manipulan a la gente para obtener apoyos. Y así en otras latitudes. Por eso no nos debemos confiar. Tenemos que hacer todo para ganar otra vez la presidencia. Y ahí cuenta mucho la unidad. Yo estoy buscando que todos los candidatos que compitieron recientemente para ser coordinadores de la 4T se sumen a Claudia. Ya casi todos lo han hecho, falta uno y esperemos que conforme pase el tiempo se logre la unidad. Pero no es suficiente. También tenemos que lograr que esa campaña sea muy buena aquí en la ciudad y en todo el país. Y debemos recordar que para consolidar la cuarta transformación necesitamos ganar los 2/3 del Senado de la República. Necesitamos ganar los 2/3 de los diputados federales, la mayoría de los congresos locales y las 9 gobernaturas en disputa. En ese escenario están las 9 gobernaturas. Varias de ellas son entidades donde gobierna Morena, otras las gobierna el PAN y una la gobierna el Movimiento Ciudadano. En donde gobierna el Movimiento Ciudadano, que es Jalisco, hay condiciones, si se logra, para hacer una buena campaña y escoger una buena candidatura, ganar esa entidad. El PAN
gobierna dos entidades en donde también hay amplias posibilidades de ganar, en Yucatán y en Guanajuato. Más en Yucatán que en Guanajuato, pero no descartemos Guanajuato. Y hay 6 entidades en donde gobierna la 4T. Estoy hablando de Morelos, de Puebla, de Chiapas, de Tabasco, en donde gobierna la 4T, y desde luego la Ciudad de México. Me está faltando una de las 6. Es Morelos, Puebla, Veracruz. Veracruz también, son las 6. Veracruz, Morelos, Chiapas, Tabasco, Puebla y la Ciudad de México. Y tenemos que volver a ganar la Ciudad de México. La consigna es volverla a ganar. La derecha está envalentonada y piensan que van a ganar. Y muchos candidatos se han anotado del PAN, del PRI, del PRD, y están en su proceso interno. No nos confiemos, ellos al final se van a unir y nosotros tenemos que hacer lo mismo, buscar la unidad. Pero también tenemos que apoyar aquí en la ciudad y en todo el país a la mejor candidatura que se encuentre, como Cuarta Transformación. Está el asunto de la equidad de género. Ahí hay necesidad de postular, según una versión, 5 mujeres de las 9 gobernaturas, en otra versión, 4 mujeres. Y aquí en la ciudad se va a tener que discutir si va una mujer o va un hombre. Y tenemos que analizar. Desde luego, eso siempre ha sido una convicción. Si existe una figura mujer, como es el caso de Claudia, que gane la encuesta, como estoy seguro que va a pasar también en Veracruz con Rocío Nale, pues ni de dudar. Pero si no se gana la encuesta, tenemos que valorar si conviene apoyar o si hay una figura masculina que pueda eventualmente encabezar. Eso es algo que tenemos que hacer, que tenemos que medir bien. Ya se han mencionado muchas personas que se han interesado, algunos ya han declinado, otros han mostrado su aspiración en el caso de la Cuarta Transformación y es probable que surjan otros. Se ha mencionado a Clara Brugada, se acaba de autoproponer el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Hay versiones periodísticas que hablan de que Mario Delgado pudiera ser. No está claro todavía, aunque presentó su renuncia y podría competir, si el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se anota o si surgen otros. Y vamos a tener que analizar y discutir qué es lo más conveniente, porque en una elección competida, un punto o 2 de diferencia pueden significar la victoria o la derrota. En una elección polarizada, eso puede suceder. Por ejemplo, en la más reciente elección presidencial en Brasil, entre Lula da Silva y Bolsonaro,
la diferencia fue de 1,5 puntos solamente, entre uno y otro. De tal manera que el candidato o la candidata sí cuentan. Si hay una figura que más allá de los partidos, más allá de Morena y sus aliados, aporte más votos, hay que valorar que eso se tenga que tomar en consideración. Y tenemos que también decidir, y no es un asunto sencillo, las 16 candidaturas en las alcaldías, las 24 candidaturas en la ciudad a diputados federales, las candidaturas a diputados locales y concejales, que es lo que también se va a elegir. Y claro, hay mucha tensión de quién puede ser, y también hay presiones, aspiraciones de grupos distintos. Y también en cada lugar hay que escoger las mejores propuestas y actuar con responsabilidad en cada lugar. No podemos menospreciar a la gente. Las candidaturas a las alcaldías no son herencias de ningún líder, no son hereditarias para ningún equipo político, de ningún liderazgo. Si hay un grupo político en una alcaldía que tenga fuerza y tiene una candidatura hombre o mujer muy fuerte, esa puede ser, pero no puede ser por caprichos o por imposiciones o por chantajes que se escoja a las personas que van a dirigir. E igual tiene que haber 8 mujeres y 8 hombres, y además acomodadas y acomodados en bloques de competitividad. Y ahí entra la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía Cuauhtémoc está en el segundo bloque de competitividad, y depende de cómo se acomoden, pueden ser de las 3 o 4, 2 hombres y 2 mujeres, o 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer, según cómo se acomode. Pero se tiene que decidir en su momento. El equipo político del MNE, en sus diversas vertientes, ha tenido y tiene una presencia indiscutible, y eso se refleja de muchas maneras. Se reflejó en la elección interna de Morena, se acaba de reflejar en la elección de las comisiones de participación comunitaria, mejor conocidas como COPACOS, y en el trabajo permanente que se hace. Y hasta ahora, en las encuestas que hemos podido conocer, la persona que sigue encabezando las encuestas es la compañera Dolores Padierno. Eso es algo que hasta ahora existe. A pesar de todas las campañas de difamación y de desprestigio, se tiene esa presencia. Sin embargo, vamos a tener que actuar con responsabilidad. Tenemos que lograr quedar bien representados. Si eventual o hipotéticamente surgiera una figura mejor posicionada, nosotros tenemos que ser congruentes, responsables, y buscar cerrar filas con la figura que se escoja. Sin embargo, si se quiere imponer a alguien que no tiene el perfil, ni la presencia, ni el trabajo, pues sí tenemos derecho a resistir y a insistir en que una candidatura así implica el riesgo de volver a perder. Y nosotros tenemos que asumir que el gobierno actual del PRI-PAN-RD en la alcaldía ha sido un desastre, pero sin embargo todavía no hemos logrado que haya un
estado de ánimo contrario a esa fuerza política. Y por eso, además de escoger las candidaturas, tenemos que desarrollar 10 tareas, como en la escuela. Tenemos que ir a buscar a los beneficiarios de los programas sociales y sus familias para que, sin violar la ley, los podamos convencer de que nos apoyen. De todos los programas locales y federales. Tenemos que atraer a los sectores populares amplios que hay en la alcaldía. Eso es fundamental en las colonias que tienen más presencia popular. Pero no debemos descuidar y debemos ir a recuperar las simpatías de sectores de la clase media, que es muy numerosa en la alcaldía, en Tlatelolco, en la Cuauhtémoc, Colonia, en la Roma, en la Condesa y en la Tabacalera y otras zonas. Debemos volver a buscar a los sectores, a los trabajadores no asalariados, a los locatarios, a los deportistas, a los transportistas, a los intelectuales, a los maestros, a los empresarios, a los comerciantes establecidos, a los sectores de la diversidad, etcétera. Nadie debe dejar de ser convocado. Y también 2 pilares fundamentales deben ser las mujeres, que son el alma de este movimiento, y debemos ganarlas desde una perspectiva feminista, moderna, y los jóvenes, que van a ser millones los que voten por primera vez en el país y decenas de miles en la alcaldía. Y para eso, nuestro trabajo, además de hacer todas las tareas que se hacen en las campañas, ahora debe ir a las redes sociales. Les quiero pedir que todas y todos ustedes se vuelvan difusores en el Facebook, en el WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en el YouTube y en el Twitter, entre otros. Yo sé que muchos de nosotros no nos educamos en esa historia, o cuando crecimos todavía ni existían, pero es ahora la manera en que se comunica a la gente. Y nosotros tenemos que acceder a la gente a través de ellos. Y debemos reducir los negativos en nuestros liderazgos, subir nuestras opiniones positivas, reforzar los anteriores liderazgos y crear nuevos liderazgos. Tenemos que renovar generacionalmente sin jubilar a nadie. Aquí nadie se jubila. Todos tenemos una tarea que cumplir. Debemos abandonar el sectarismo, el divisionismo, la exclusión. No debe haber pugnas internas ni en el MNE, ni con otros equipos del MNE, ni en Morena, ni con sus aliados. Tiene que haber sólida madurez y debemos ir a refrendar el apoyo a la nueva esperanza por el buen vivir. Eso es algo que nos va a llevar al triunfo. Por eso les quiero pedir que en esta ocasión nos preparemos para eso, que iniciemos ya este trabajo. Los vamos a estar buscando, pero aprovechando que
nos íbamos a reunir, no quise dejar de hacer estas sugerencias de trabajo, de organización. En nosotros está la posibilidad de volver a ganar, de recuperar para el cambio democrático el rumbo de la alcaldía en beneficio de la gente. Vamos a tomar las mejores decisiones, a que se entienda que con la 4T se puede seguir avanzando en la recuperación de la seguridad, en el combate a la pobreza, a la desigualdad, y que se pueden seguir abriendo nuevos horizontes. Que se entienda por la gente que gracias al gobierno de nuestro presidente López Obrador y de nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en el país y en la ciudad se ha avanzado muchísimo. Pero todavía hay muchas más cosas que avanzar. Y por eso la 10ª tarea es identificar las aspiraciones y los sueños de la gente. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué nuevas demandas están planteando? ¿Qué nuevos programas podemos proponerles? Por ejemplo, se les puede decir que baje la pensión ahora a los 60 años. Pero yo he venido insistiendo que allá en Oaxaca, donde está Virgilio y Jesús y otros compañeros, y aquí en la ciudad, se puede hacer un programa para entregarle a los niños, a los estudiantes de preescolar, primaria, de secundaria y de preparatoria, a cada uno gratuitamente una tablet con acceso a internet para poder estudiar gratuitamente y tener ahí los libros de texto y poder mejorar la calidad de la educación. Ese sería, por ejemplo, un nuevo programa. Pero así hay que ver en todos los rubros, en salud, en cultura, en transporte, en vivienda, en cada ámbito, porque las campañas se ganan también con aspiraciones que la gente tiene. Y nosotros no debemos ir en contra de la clase media, al contrario, tenemos que ir a decirles que queremos que todo mundo sea de la clase media, que se acabe con la pobreza y que si hay personas acaudaladas sea producto de su esfuerzo, pero que ya no haya injusticia, que haya equidad. A mí me ha tocado vivir muchas épocas de lucha política, desde muy joven. Me tocó vivir cuando el PRI no permitía siquiera que se pegara un cartel en un poste, ni hacer una pinta en una pared. Cada vez que hacíamos eso, nos metían a la cárcel por hacer una pinta. No había manera de avanzar. Y nos tocó las secuelas de la masacre del 68, la masacre del 10 de junio del 71, la guerra sucia, la represión a los movimientos sindicales, a los maestros, a los médicos, a los obreros. Nos tocó la época de los fraudes electorales, de la corrupción de los gobiernos priistas, del fraude de la derecha panista, y nos costó mucho trabajo ganar la ciudad y el gobierno de la República. ¿Vamos a permitir que lo perdamos? Vamos a conservar la presidencia con Claudia. Vamos a conservar el gobierno de la ciudad con la persona que se escoja, la más idónea. Y vamos a recuperar las alcaldías que se perdieron y recuperar y mantener las que se
tienen, pero dentro de ellas la más importante por su ubicación es la Cuauhtémoc. Y yo les invito a trabajar para lograrlo, que a partir de ahora nos apliquemos con ahínco, con entusiasmo, porque sabemos que con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. ¡Viva la Alcaldía Cuauhtémoc! ¡Viva la Nueva Esperanza por el Buen Vivir! ¡Viva López Obrador! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el MNE! ¡Viva Dolores! Muchas gracias y ahora sí, buen provecho al compás de la música y luego vendrá Dolores a dar su mensaje, luego los mariachis y al final los desnudos artísticos que quieran hacer.